Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó al templo, y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les contestó: yo también les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, les diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá, porque no le han creído. Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y le respondieron a Jesús: no sabemos. Él por su parte les dijo: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy día vamos a ofrecer oraciones y súplicas por el eterno descanso de nuestra hermana Eresbita Paz Aponte de Galdós, un año de su partida a la casa del Señor, y también por todas las almas benditas del purgatorio, sobre todo por las más necesitadas de la infinita misericordia de Dios. Hoy día Jesús en el Evangelio, ante el interrogatorio de los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, Jesús responde con una actitud enérgica. Jesús no se deja intimidar. ¿Por qué? Porque la posición de la otra parte se opone y tiene una actitud incrédula y negativa ante la enseñanza y la persona de Jesús. Por lo tanto, la pregunta que le hacen: ¿con qué autoridad haces esto?, es que Jesús venía de echar y botar a todos los cambistas y vendedores del templo. Al echarlos, esto desata una desaveniencia en las autoridades religiosas. Por eso la pregunta: ¿con qué autoridad haces esto? Jesús inmediatamente responde con una contrapregunta. No, solo Jesús no es que se niega a responder la pregunta que ellos hacen, sino lo que quiere Jesús es hacerlo recapacitar de su posición incrédula y cerrada. A la contrapregunta, Jesús les dice: respóndanme ustedes para yo responderles. El bautismo de Juan, ¿de dónde viene? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos, los sumos sacerdotes, se pusieron a deliberar entre ellos y no llegaron a ninguna respuesta. Está claro decir que si decían del cielo, les diría Jesús: ¿y por qué no le creyeron? Claro, si decimos de los hombres, toda la gente de su tiempo quería y tenía a Juan muchos adeptos, y el pueblo se le iría encima a las autoridades religiosas. Por lo tanto, no encuentran una salida y responden a Jesús diciendo: no lo sabemos. Con esto Jesús ha dado un jaque mate a la pregunta y a la posición, sobre todo, tan cerrada e incrédula, negativa de las autoridades
religiosas. Pues mis queridos hermanos, no existen pruebas para los hombres que no quieren creer. No existen respuestas. Aquel que quiera decir Dios no existe, no hay un argumento contundente para afirmar tal posición. Por lo tanto, los hombres incrédulos, los hombres cerrados, lamentablemente nunca encontrarán pruebas para mantener esa argumentación y esa posición respecto a creer en Dios. Pero como hace Jesús hoy día, cuando tenemos algo que defender, tenemos que hacerlo como lo hace Jesús. Nuestra razón, nuestra voluntad, a nosotros mismos. Porque recuerden que hay que defender intereses que el mismo Jesús defendió, que son los del reino, pero que muchas veces defendemos los nuestros nada más y lamentablemente nos impiden descubrir a Dios. Jesús es una persona que contraataca en el buen sentido. Contraataca no en tanto que quiere venganza, sino que no se pueden ir con medias tintas y dudas cuando se tiene que defender nuestra fe. Hoy día hay mucha gente que la ataca. Hay mucha gente que supuestamente no creen en la iglesia, en Dios, sobre todo en este tiempo donde la Navidad es el nacimiento del Hijo de Dios, pero muchos de ellos no muestran esta realidad sublime que en estos días venideros se nos aproxima y va a nacer. Quieren darle otro aspecto distinto de fiesta, con otro tinte, menos con el de la natividad. Pues así Jesús como contraataca la pregunta malintencionada, de la misma manera, nosotros tenemos que contraatacar a aquellos que van en contra de la fe, en contra de nuestras verdades de fe, en contra de nuestra tradición de fe. Pero también seamos conscientes de que así como le preguntan a Jesús y Jesús repregunta, pues Dios nos hace preguntas radicalmente en nuestra propia vida. A veces tendemos a huir de esas preguntas porque nos incomodan, porque no nos gusta, porque hay preguntas que cuando nos hacen nos duelen, nos hieren y no queremos sanar ese pasado o no queremos sanar esa herida. O esa pregunta me remonta a un momento, un tiempo, un espacio, a una persona, y lo cual me cierro a contestarla y huyo de ella. O cuando me hacen una pregunta propia que toca mi ego personal, que me duele escucharla y reconocer que estoy equivocado. Hay preguntas que rehuimos, que no queremos escuchar. Pero Jesús nos dice, es necesario hacerlo. No podemos huir de preguntas fundamentales que hacernos en la vida. Por ejemplo, el que es alcohólico no se cuestiona si sigue siendo alcohólico, si va a terminar mañana en la muerte. Él sigue viviendo en su día a día metido y empedernidamente en ese vicio. Y cuando alguien le toca en la llaga diciendo, ¿eres alcohólico?, él va a decir, no, yo no lo soy. Hay preguntas que nos hieren
porque sabemos que la respuesta es verdadera, pero nos cuesta asumir esa posición, nos cuesta reconocer. Eres una persona dominante. Me cuesta responder esa pregunta porque puedo decir, no, yo no lo soy, ¿te parece? Pero en el fondo nuestra conciencia nos dice, sí lo eres. ¿Por qué huyes a esa pregunta? Respóndete con sinceridad. ¿Cómo estamos viviendo en familia? Responderse a esta pregunta. ¿Cómo nos estamos preparando para la Navidad? Responderse a esta pregunta. ¿Cómo estoy llevando mi matrimonio, mi familia? Responderse a esta pregunta. Hay tantas preguntas para respondernos, evaluarnos, reevaluarnos a nosotros mismos y llegar a respuestas concretas, claras, que a partir de ellas podemos ir trabajando para poder cambiar, para poder acercarnos más a Dios, para formar una conciencia en nosotros de que tenemos que trabajar temas que a veces no hemos superado, por lo tanto nos duele tocar esos temas, esos asuntos, y por ende también nos duele dar respuestas. Pues aprovechemos este evangelio para responderlas con sinceridad, con objetividad, porque solo así también nosotros iremos madurando en la fe. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Padre José Guávila, apretar la campanita para que les llegue el Evangelio todos los días. Y también recuerden a nuestra página de Facebook para las misas dominicales 8:50 de la mañana, donde participamos todos. @ Padre José número 7. Que tengan un bonito día en el Señor.